Distinguida audiencia, en esta ocasión se encuentra con nosotros el licenciado Juan Ramón Mejía, con quien estaremos conversando con relación a la reforma fiscal y lo que es un desafío para la República Dominicana. Entonces, ¿quién es el licenciado Juan Ramón Mejía? Se dice que es analista político y financiero, cursó estudios de economía en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, laboró en la banca por 19 años, en el Chase Manhattan Bank, en Baninter y en el Banco Mercantil. Se dice que alcanzó el cargo de VIP de sucursales. Se especializa en la preparación y evaluación de proyectos, así como de consultorías financieras y gestiones de ventas para empresas locales e internacionales. También, para finalizar con esta presentación, se dice que es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y de la Secretaría de Asuntos Económicos y de Asuntos Electorales. Bienvenido, licenciado Juan Ramón Mejía, a nuestro programa y su programa Seguridad y Defensa. Encantadísimo de estar con ustedes aquí. La verdad que un honor participar en este programa con todos ustedes. Bueno, realmente el honor es nuestro, ya con esta trayectoria que usted tiene como economista y como analista financiero y que ha estado en la banca de la República Dominicana. Por ahí viene caminando desde ya hace unas semanas atrás. Inmediatamente ocurrió las elecciones y un poquito antes de eso, el tema de una reforma fiscal. ¿Usted pudiera, por favor, explicarnos qué es una reforma fiscal para que el público tenga más o menos conocimiento de qué se trata esto? Mira, en principio te voy a decir que en República Dominicana estamos hablando, aunque decimos reforma fiscal, hasta hoy solo vemos el gobierno hablando de una reforma tributaria. ¿Y cuál es la diferencia? Diría, yo trato de hablar lo más llano posible. La reforma tributaria solo se refiere a los tributos que pagamos los ciudadanos y las empresas al Estado. Cuando hablamos de una reforma fiscal, tenemos que ir más allá, tenemos que hablar de los gastos, de la calidad del gasto del gobierno, de dónde se invierten los recursos, el fisco, dónde invierte los recursos que capta del público. Y si vamos a hablar de una reforma fiscal, yo entiendo muy importante y muy pertinente que el gobierno comience revisando la inversión de los recursos que capta del público, que revisemos la calidad del gasto del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque rápidamente podemos identificar áreas muy críticas y situaciones que son críticas y que pueden mejorarse y que yo entiendo como economista y como ciudadano de la República Dominicana que el gobierno debe ejemplarizar a los ciudadanos. Si le va a pedir un sacrificio de que paguen más, pues obviamente en principio tiene que decir que él también se va a sacrificar y va a manejar más eficientemente el gasto público. Gastos que hay que revisar inmediatamente y que son escandalosos. El déficit del sector eléctrico. El déficit del sector eléctrico en el 2019 hablábamos de 500 millones de dólares y realmente era un escándalo. Pero ya hoy estamos hablando de 1.500 millones de dólares que el sector energético pierde año tras año. Eso es una cosa inverosímil, algo que es increíble, que no obedece a más nada que a una muy mala administración de la cosa pública. Ellos han hecho diferentes cambios en el tren administrativo, en el área de la GEDE, pero no han traído los contadores que son necesarios. Por ejemplo, el 60% de lo que compra no lo factura, lo pierde sencillamente. Entonces estamos hablando de que eso ya solamente representa un ingreso adicional si se administrara de una forma mejor y más eficiente. Otro punto que debo señalar, aunque no se refleja en el déficit del gobierno, sino es un déficit que le llamamos déficit cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central, eso es un punto que debe ser puesto sobre la mesa,
porque ya hay economistas internacionales que han venido a la República Dominicana, el Fondo Monetario Internacional también lo ha señalado, que es importante que el Banco Central deje de emitir bonos para pagar intereses, porque eso es lo que está pasando. O sea, el Banco Central no genera ninguna riqueza. Al no generar riqueza y tener que pagar intereses a la gente que han comprado los bonos, pues para poderlo pagar necesita emitir nuevos. Y eso es una espiral infinita. Es como que usted tenga un préstamo y tome prestado para pagar los intereses y el mes que viene tiene que tomar más prestado porque son más intereses, y eso es un espiral que no tiene fondo. En los gobiernos del presidente Fernández se instituyó una ley de capitalización del Banco Central y se comenzaron a hacer los aportes en los primeros 3 años durante los gobiernos de Leonel Fernández, pero posteriormente llegaron los gobiernos de Danilo Medina y de Luis Abinader y no se han honrado los compromisos con el Banco Central. Es indispensable que eso sea puesto sobre la mesa, que ese problema lo señalemos y lo afrontemos. Otro punto tan importante como ese es que la República Dominicana tiene una evasión del fisco estimada de un 60%. O sea, el 60% de los dominicanos, o el 60% de lo que debemos pagar los dominicanos, no lo estamos pagando. Habiendo una economía informal, empresas informales, personas que están en la informalidad económica que no reportan al fisco, estamos hablando de un 55%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de que la República Dominicana tiene una baja presión tributaria, hay que ver, porque tiene una baja presión tributaria para el 55% de la informalidad, pero el 45% que paga la totalidad de la presión tributaria, te resulta muy alta la presión tributaria. Mire Y usted, ese 45% está relacionado con la clase media directamente. Obviamente. Pero es directamente proporcional, porque si yo estoy pagando y al mismo tiempo estoy recibiendo del Estado ese pago, yo lo estoy recibiendo con buenos hospitales, buena educación, buena pavimentación. Cosa Pues que no entonces, sucede. Pues entonces yo como ciudadano pues voy a contribuir, pero si yo contribuyo y realmente no me retroalimentan no me retribuyen retribuyen con la realidad de tener una buena educación o unos buenos hospitales. Mira, ese es el otro punto que hay que poner sobre la mesa, que resulta extremadamente importante y que algunas veces cuando lo he puesto pues termina saliéndose de control el tema fiscal y comenzamos otro tema, pero hay que decirlo. Nosotros tenemos una muy mala calidad de las escuelas. Nosotros logramos un 4% para las escuelas y en los gobiernos pasados eso dio para hacer escuelas en extremo, cantidades de escuelas. En los lugares más remotos se estaban construyendo escuelas. ¿Era correcta o no eran correctas? ¿Hubo estafa o no hubo estafa? Lo que quiero decir es que el 4% era mucho dinero. El Producto Bruto Interno ha crecido, o sea que ese 4% ha crecido, es más dinero ahora. Hoy en día es más dinero. Sin embargo, vemos que nuestra educación no tiene ningún progreso, ni hay nuevas escuelas. Vemos que hay problemas de aula. Voy a seguir con la salud. En la salud vemos que también hay inversión, que hay, se está aportando, pero ya vemos insuficiencias de camas en los hospitales y en las clínicas. Y de repente uno analiza ambos sectores y uno dice, el 60% de los estudiantes de muchas de las escuelas de los pueblos no son de nacionalidad dominicana. El 70 o el 65% de las camas de las parturientas en los hospitales no están siendo ocupadas por dominicanas. ¿Qué quiere decirle esto, señores? Que estamos resolviendo el problema haitiano en territorio dominicano. En otro orden, que ha dicho el presidente que no se va a hacer, se está haciendo. Y probablemente esa reforma fiscal sea para poder seguir financiando, resolver el problema haitiano en territorio dominicano. en otro orden, y vinculado con lo que usted dijo, que es una reforma tributaria, lo que realmente se está proponiendo, estudios recientes trajeron a colación de que la deuda pública de nuestro país
la gestión de turno, ha tomado prestado unos 30,000 millones de dólares. Y también que lo que es con relación a China, país con el cual la República Dominicana inició sus relaciones diplomáticas en el año 2018, también tiene una deuda de casi 12,000 millones de dólares. En cuanto a su conocimiento, ¿cómo esto se podría vincular a ese anuncio de reforma tributaria o reforma fiscal, si es que las autoridades del gobierno están implementando mal el término? Mira, fíjate qué pasa. Cuando tú como persona física, como empresa o como país te endeudas e inviertes en actividades reproductivas, en actividades que producen beneficios, por ejemplo, una planta televisiva pequeña, de repente pone antenas para llegar vía antenas a muchos sectores, hace varios estudios para poder tener varios programas al mismo tiempo, pues obviamente probablemente va a conseguir más anunciantes y va a ser más productiva. Eso es una inversión de capital, eso es una buena inversión de esta planta. Igualmente pasa en un salón de belleza, se alquila el espacio de al lado y lo pone con áreas de más. Innova, hace algo nuevo al lado, pues obviamente esos préstamos van a generar ingresos suficientes para pagar los intereses y poder pagar el capital. Y eso es una buena decisión. Nosotros no somos enemigos del endeudamiento del país. Lo que somos enemigos es de que este endeudamiento tan alto de 30,000 millones de dólares apenas haya, son dos récords que hizo el gobierno al mismo tiempo. El primer récord fue el récord del más alto endeudamiento en un periodo de 4 años y el récord de menor inversión de capital de la historia de la República Dominicana, alcanzando apenas un 11.6%. ¿Qué quiere decir? Fíjate en qué consiste la inversión de capital en términos de un país. Este gobierno se maragloria de que tiene 10 millones de turistas en la República Dominicana, pero esos 10 millones de turistas son una realidad gracias a una carretera que se hizo hasta Bávaro, Punta Cana, se generó un urbanismo, se hicieron acueductos, se hicieron infraestructuras en esa área que generó por varios años inversión privada e inversión internacional en el turismo en esa área, gracias a una proyección, a una inversión de capital del gobierno dominicano. Pasado eso, se logró tener las infraestructuras capaces de recibir hoy 10 millones de turistas. Igualmente pasa en un campo. Tú te ves fincas que están baldías, que no tienen ninguna utilidad, que no están generando producción, ni están generando empleo. Y al hacer una carretera, el dueño comienza a sembrar rubros, comienza a meter un ganado o hace un proyecto ecoturístico. Eso genera empleo, genera actividad económica. Esas son inversiones de capital. Si se tomase prestado para eso, estaría muy bien, pero se está tomando, inclusive la ley de endeudamiento público habla de que no puede tomarse endeudamiento para gasto corriente. Y eso es lo que ha hecho este gobierno durante sus 4 años, porque ya estamos hablando de que son 4 años totales, endeudar el país para pagar gastos corrientes, para derrochar el dinero. Y otro renglón que yo entiendo que debe revisarse, que es imprescindible que revisemos, es el de la publicidad del Estado. Yo estaría de acuerdo con que se gaste lo que se está gastando, pero no en promover a los funcionarios y al presidente. Aquí si se gastara ese dinero con una campaña de maneje bien, tuviéramos un mejor tránsito. Claro. Si se gastara ese dinero en una campaña del abuso de género, de no abuso de género, de que tuviéramos menos homicidios, menos feminicidios, si se gastara ese dinero con la prevención del dengue constantemente, que la tenemos aquí, una enfermedad endémica, pues probablemente tendríamos menos fallecimientos por dengue. Si gastáramos ese dinero en educación, como debería decir nuestras leyes, como debería ser utilizado, educar, generar información, no promover candidaturas, ni promover funcionarios, ni promover gobiernos, estaríamos de acuerdo con ese gasto, porque sería una inversión en salud y en bienestar para todos los dominicanos. Doctor, hay una parte que me preocupa como joven y como emprendedor. Y es que, tal como usted ha planteado, el gobierno ha hablado de una reforma fiscal, una reforma tributaria.
Es lo que está planteando, no una reforma fiscal. Dentro de esa reforma hay una parte que es el anticipo, que una persona que quiere emprender debe de pagar antes, sin saber quizás qué va a generar en el año completo. ¿Cuál es su posición con relación al anticipo? ¿Debe de ser eliminado de las leyes o debe de mantenerse según su experiencia? Mira, visto ya el tema de la calidad del gasto, nos vamos a lo tributario, o sea, a lo que son los recaudos. Y yo quisiera, antes de abordar el tema del anticipo, que para mí es un tremendo abuso, pero te lo voy a redactar mejor, quiero tocarte el hecho de que la reforma debe ser progresista. ¿Y en qué sentido debe ser progresista? Así como los salarios, el que gana más paga más porcentaje, igual las empresas deben tener algún incentivo, las empresas nuevas, de pagar menos porcentaje. Tú me dirás, bueno, pero que entonces le van a bajar las recaudaciones al Estado. No, se van a formalizar algunas empresas que hoy no están formales porque no pueden pagar esas tasas impositivas que hay en el mercado. Cervecería Dominicana demostró con un estudio en una ocasión que le subían los impuestos, que cuando le subían más los impuestos, la gente, el precio aumentaba tanto que dejaban de consumir y el recaudo del gobierno era inferior a si le bajaban los impuestos. Igual yo entiendo que pasa con las pequeñas y las medianas y las MIPYMES empresas. ¿Por qué? Porque a esas empresas, cuando tú les facilitas la cosa, le cobras menos, le pones formas, o puedes inclusive, en otros países lo han hecho, un impuesto único, una suma mínima única, mientras tú comienzas a generar riqueza y en función a eso, posteriormente comenzar a pagar más en la medida que vaya creciendo esa empresa. Eso va a eliminar un poco lo que son la informalidad en la República Dominicana, que oscila alrededor de un 55%. En cuanto al anticipo, esa es la causa de la quiebra y de la gran informalidad de la República Dominicana, y me explico. Normalmente una persona, por ejemplo, imagínense en el 2019, tú tienes un año normal, tú vendes vendes una cantidad de bienes o de actividades o lo que sea, dependiendo de tu actividad. Y llega el 2020 con una pandemia. Entonces el 2020 tú tienes que pagar en función de lo que hiciste en el 2019 sin tener, estando cerrado probablemente. Obviamente llamó a la quiebra a cientos de empresas y cuidados y miles de empresas. Y no solo eso. Cuando ese emprendedor quiebra esa empresa y se declara que no puede pagarle al fisco, pues sencillamente deja esa empresa y posteriormente, cuando le entra algún dinerito que decide formalizarse, quiere hacer otra empresa, y cuando llega a impuestos internos le dicen, no, es que usted tiene una empresa que debe y no puede entonces formalizarse. Y es un impedimento, es una retranca. Aquí hay que hacer una amnistía fiscal, pero una amnistía fiscal para los chiquitos, porque todas las amnistías son diseñadas por los grandes y para los grandes. Hay que hacer una amnistía para esas empresas pequeñas que quebraron cuando no pudieron pagar el anticipo. Y obviamente, como hablé de reducción de impuestos y de exenciones para las pequeñas y medianas empresas, obviamente no voy a hablar de anticipo. Creo que eso es odioso y que debe ser quitado, puesto para empresas muy grandes que prácticamente ya lo tienen años pagando y que no tienen ningún inconveniente en seguirlo pagando porque tienen la liquidez y el capital para hacerlo. Pero el pequeño empresario, esa liquidez es imprescindible para poder seguir creciendo. Juan Ramón, a finales del año 2012 se sometió una ley y esto vino a aumentar el impuesto que se le aplica a las transferencias para los productos de bienes y servicios, lo que se conoce como el ITEVIS. Y en ese momento fue aumentado de un 16 a un 18%. Recientemente, un estudio del Fondo Monetario Internacional dice que la República Dominicana en los últimos 4 años ha aumentado lo que es su producción. Inclusive habló de un 5%. Entonces yo le pregunto, con relación a sus conocimientos, ¿por qué la población no siente que este crecimiento económico está siendo positivo para nuestro país? Y real.
correcto. Sí, fíjate, ya hoy en día en los países más desarrollados se habla de una buena distribución de la riqueza. Y ahí está bien esta reforma fiscal en términos de que el fisco tiene esa finalidad, que el gobierno recaude para que pueda distribuir ese recaudo entre los más necesitados y así poder generar un nivel de equilibrio, crearle infraestructura, crearle obras a los sectores más necesitados para así lograrlo. Pero en ese mismo sentido, podemos hacer una reforma fiscal que sea progresista, que los más pequeños pues paguen o no paguen o paguen muy poco, de manera que puedan ser más beneficiados con eso. Sin dudas, y el ITEVI es una vía de que el gobierno, de que los gobiernos, porque hay que decirlo, los gobiernos, no es este solamente, los gobiernos y de toda Latinoamérica, el IVA, tradicionalmente se llama Impuesto al Valor Agregado, IVA, los gobiernos han buscado una forma fácil de cobrar, pero también en el ITEVI hay una evasión inmensa de más de un 45%. Entonces, sin dudas, la solución no es ampliar la base del ITEVI. Yo estoy totalmente seguro que esa no es la solución. Nosotros sí estaríamos de acuerdo con que a artículos de lujo se le pueda subir un poco el ITEVI, artículos perjudiciales para la salud, como, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y muy especialmente las bebidas azucaradas. De mi parte, soy promotor de que las bebidas azucaradas deben pagar un ITEVI más alto que lo normal y deben desincentivarse su consumo e incentivar la producción de otras bebidas más saludables, más orgánicas para los ciudadanos de la República Dominicana, porque eso, aparte de que genera un recaudo, aparte de eso genera menos visita de los ciudadanos a nuestros hospitales. Nos gustaría que usted nos dijera qué podemos esperar de esta reforma, qué debe de esperar el ciudadano para cuando llegue esta reforma, cómo debemos de organizarnos, porque todo el mundo está preocupado, todo el mundo está asustado y cree que, bueno, se nos va a acabar el bolsillo, se nos va a hacer un hueco en el bolsillo. Así que, ¿qué usted dice que debemos esperar? ¿Qué usted espera? Mira, yo definitivamente vuelvo al principio. Yo no estaría de acuerdo ni apoyaría, es más, me opondría fielmente a que hagan una reforma tributaria para resolver el problema haitiano en territorio dominicano. Primero vamos a resolver ese problema, segundo vamos a hablar del déficit en el sector energético y después podemos hablar de sacrificios del pueblo. Entonces usted diría que habría que bajar ese presupuesto que recién fue aprobado. No bajarlo, es que lo que se le da a los hospitales, lo que se le da a las escuelas, probablemente puede ser suficiente si es para los dominicanos. Sin embargo, tenemos un presupuesto de billón, por primera vez, ¿verdad? Por primera vez. Billón de pesos dominicanos. Por eso nos referimos a que yo entiendo que es probable que ese presupuesto sea suficiente si no tenemos la carga del vecino, que estamos aceptando que nos lo sigan imponiendo con una complicidad internacional y del Estado Dominicano. O sea, que no hay que hacer reforma. No necesariamente. Bueno, ya ustedes escucharon a nuestro invitado. Sí. Jorge, despide el programa y vamos a darle las gracias a nuestro invitado por haber aceptado estar aquí con nosotros. Las gracias les doy a ustedes por la oportunidad de estar con toda su teleaudiencia. Bueno, gracias a ese público que nos sintoniza cada martes en su programa Seguridad y Defensa. Vayan a la plataforma de YouTube, también síganos por las redes sociales, @Seguridad y Defensa Hoy, y nos vemos el próximo martes en otro episodio de Seguridad y Defensa Hoy.